Seguimos con nuestra clase de fotografía, de edición en Photoshop. La última sesión, que fue hace 15 días, surgieron varias preguntas por la forma en que seleccionábamos nuestros píxeles, ya que cuando lo hacíamos estábamos quitando información de nuestro sujeto o de nuestro modelo, ¿cierto? Entonces hoy vamos a profundizar un poquito en esas herramientas de selección. Vamos a trabajar dos, que es la varita mágica y la herramienta de esta de aquí, que se llama selección rápida. ¿Listos? Pero antes de empezar a trabajar en ellas, vamos a entender cómo funciona Photoshop y cómo funcionan estas herramientas de selección. ¿Qué sucede en una fotografía? Cuando yo me acerco a una fotografía, esa fotografía está compuesta por píxeles, ¿cierto? Está compuesta por bastantes píxeles. La consecución de píxeles nos da megapíxeles, etcétera. Entonces estos píxeles tienen una tolerancia cromática, unas cercanías en color, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedía? Acá fíjense, estoy con varios píxeles, tengo varios píxeles y vamos a trabajar la herramienta de varita mágica. Entonces, algo importante es que esa varita mágica tiene acá, acá encuentro mi varita mágica en Illustrator. Esto es para la explicación, esto no lo van a hacer, ¿vale? Sino que es para la explicación. Esta herramienta de varita mágica viene por defecto con una tolerancia, de manera que cuando yo la activo, cuando le doy clic, ella automáticamente me va a coger todos los píxeles que tienen el mismo valor cromático al que está de primer lugar o al que yo selecciono. Entonces, si yo selecciono todos los azules clarito, ella me va a coger todos los azules clarito. Entonces, fíjense cómo funciona. Cuando le doy clic, ella me seleccionó absolutamente todos los píxeles, porque todos los píxeles están en el mismo rango de color, ¿sí? Pero por el contrario, yo también puedo hacer lo siguiente. A la varita mágica le puedo bajar su tolerancia para que el espectro de ella se limite. Entonces le doy clic y acá, bueno, en el caso, porque los colores son muy cercanos, ella me está cogiendo todos los píxeles que son del mismo valor cromático. ¿Listos? Pero vamos a ver el caso, por ejemplo, este de acá, que es lo que ustedes tenían la vez pasada. Teníamos un fondo blanco, pero ese fondo blanco era algo gris, y a donde habían luces y sombras, ese fondo también, cuando yo colocaba la varita mágica, esa varita mágica también me cogía toda la tolerancia de los píxeles. Entonces fíjense cómo funciona. Cuando yo tengo una tolerancia alta, le doy clic y ella me va a coger todos los píxeles que son muy parecidos cromáticamente. Como nosotros teníamos un sujeto sobre fondo blanco y aparte de eso nuestro personaje está vestido con colores claritos, cuando yo le doy a la varita mágica que me seleccione un color, ella va a entender que todos funcionan de la misma gama cromática. Entonces, para eso funciona la tolerancia, para que yo le limite el espectro a ella. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, 1, una tolerancia a 1, fíjense que cuando le doy clic, solo me va a seleccionar los que son muy parecidos. Ya no me selecciona todos. Si le doy clic, me cogió los que son medianamente parecidos, pero fíjense que ya no me cogió los que son sombras profundas o los que son gris medio, ¿sí? Ya me cogió los que son claritos. Entonces así es como funciona nuestras herramientas de selección. Lo que hacen es activar píxeles, seleccionar píxeles, de manera que si yo tengo un fondo, acá le voy a colocar un fondo de color puede ser azul para que se vea, lo voy a colocar detrás. Entonces, si yo coloco un fondo, o si tengo un fondo, y yo le doy la varita mágica, selecciono, suprimo esos píxeles, y lo que me va a quedar es el fondo que esté por debajo, o lo que esté por debajo, ¿sí? Entonces, eso es la varita mágica. Ahora vamos a irnos acá, y acá es algo también muy parecido a lo que está actuando en ustedes, que teníamos diferentes píxeles, ¿cierto? Entonces, la varita mágica lo selecciono y fíjense cómo me activa unos píxeles u otros, ¿vale? Entonces yo trabajo con tolerancia en píxeles. Ahora me voy a Photoshop y en Photoshop voy a encontrar aquí la varita mágica, acá la encuentro. ¿Listos? Tengo la herramienta de selección rápida y la herramienta de varita mágica. Y cuando selecciono la varita mágica, ella me sale acá la tolerancia, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic aquí, fíjense cómo se van a empezar a activar los píxeles. Cuando yo le doy clic, ella me va a reconocer los que son muy cercanos a ella. Si vieron acá, me está reconociendo los que son cercanos a ella en una tolerancia alta. Pero si yo le bajo la tolerancia, por ejemplo, a 1, me va a coger
menos píxeles, fíjense que ya no se me mete a los que son azul violáceo, sino solo azul clarito. Si le subo la tolerancia, por ejemplo 20, me va a coger tanto azul violáceo como azul clarito. Si ven, el campo de tolerancia se extendió, se amplió, por lo tanto me va a seleccionar más píxeles. Entonces esto es cómo funciona esta herramienta. Vamos acá, estas imágenes se las voy a pasar. Ella viene con un candadito, entonces le vamos a decir doble clic aquí en la capa, doble clic, y acá ahora le decimos OK en este cuadro de diálogo. ¿Para qué? Para que nos quite el candado. Entonces antes candado, doble clic lo quito y ya me quito el candadito. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con mis dos herramientas. Entonces la herramienta de selección rápida me permite trabajar píxeles que son cercanos. Con clic sostenido voy a seleccionar lo que quiero duplicar, es decir, presten atención. Aquí con clic sostenido, fíjense cómo empiezo a hacer una selección. ¿Sí? Empiezo a seleccionar, selecciono, acá voy seleccionando, me puedo alejar y ella me va a seguir seleccionando siempre y cuando le dé clic sostenido. Entonces fíjense que acá ella me empezó a trabajar lo que yo quiero seleccionar. Y acá hay dos cosas. Aquí estoy seleccionando lo que quiero duplicar. Una vez seleccioné, le digo control J. ¿Sí? Fíjense que cuando yo como sé que está seleccionado porque titila. Los píxeles están titilando. ¿Sí? Ahí hay una selección. ¿Qué hago ahora? Control J me duplicó la selección. Y si ahora me voy a la capa, me quedó solo esa capa, solo esa información seleccionada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a crear una capa nueva. Acá, capa nueva. Por debajo de mi capa 1 le doy clic y ahora la voy a rellenar de color con el bote de pintura, puede ser color negro, para mirar cómo lo llevé a otro fondo. ¿Listos? Entonces vamos a hacerlo de color negro que viene por defecto. Entonces ese sería mi primer ejercicio, ¿vale? Tengo esa vía y tengo la vía de varita mágica. ¿Cómo funciona la vía de varita mágica? Me voy aquí, muchas veces por defecto viene la primera herramienta. Entonces con clic sostenido despliego y me saca estas dos herramientas. Me voy a varita mágica y con varita mágica fíjense cómo empiezo a seleccionar, ¿sí? Pero ¿qué vamos a seleccionar en este caso? Lo que quiero eliminar, es decir, el fondo blanco. Entonces con una tolerancia de 20 le doy clic y ella ya me hizo la selección a todo y simplemente suprimir y ya me dejó mi fondo hecho, ¿sí? Entonces acá voy a crear una capa por debajo de color negro y la aplico y fíjense lo que me hizo mi selección de varita mágica. ¿Listos? Eso por un lado. Entonces vamos a hacer estos ejercicios, este de acá, como lo estamos viendo, y a ese le vamos a agregar otro, que es este de aquí, y vamos a estar trabajando con varita mágica hoy. Y esta selección ¿de qué? De varita, selección rápida y varita. Entonces fíjense, ahora nos vamos a ir a la rosa, que es la segunda, y en la rosa pueden seleccionar lo que quieran duplicar. En este caso de pronto yo quiero duplicar la rosa con todas sus hojas, me extiendo hasta ella. ¿Qué pasa si ustedes se van más allá de los píxeles del umbral? Se van a meter a píxeles blancos y les va a empezar a coger píxeles blancos. Si se llegan a pasar, le dan Alt y fíjense que con Alt, si ven acá el Alt me está diciendo menos. Yo le doy Alt clic y ella me empieza a quitarlo. Si me paso, me empieza a revertir los que había cogido. Listo, entonces voy seleccionando mi hoja tan. Entonces, por ejemplo, para este caso es más rápido hacerlo por varita mágica, porque fíjense aquí como voy, llevo esto, pero si yo lo hago con varita mágica, simplemente le doy varita mágica al fondo blanco y suprimir, y ya me lo limpió. Suprimir, varita mágica, suprimir, varita mágica, suprimir, varita mágica, suprimir, y acá, y ya me lo limpió, mientras que el otro lado es más largo. Ahí es empezar a explorar con cuál se familiarizan mejor. Por ejemplo, para esta imagen funciona más este de selección rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a llevar a ella la vamos a cortar de este fondo. Entonces, con clic sostenido empiezo a trabajar
Fíjense cómo me va haciendo la selección. Si se llegan a pasar, Alt clic para eliminar la información. Si se pasan, por ejemplo, allá me pasé, ¿cierto? Entonces ahorita me voy a meter allá, en esas áreas en las que me pasé. Ahorita me meto acá, la selecciono a ella y control J. ¿Listos? ¿Qué sucede? Pues solo me quedo ella sin el fondo. Ahora vamos a perfilar un poquito todos estos errores. ¿Cómo hago? Me acerco y con la misma herramienta puedo seleccionar lo que quiero quitar, suprimo, suprimir, suprimir estas áreas que sobran, acá suprimir. Entonces esto, profundizando lo que las preguntas que nos surgieron de hoy en 8 días, ¿vale? Acá otra vía, aquí ya cuando tengo esto, cuando ya silueteé a mi persona y necesito borrar, otra vía es irnos a la herramienta de borrador. Acá la tengo, comando rápido E, y con esta herramienta clic derecho la voy a escalar, listos, y le voy a dar opacidad, y acá simplemente le subo la dureza y empiezo a eliminar estos píxeles que me están sobrando. Listo, en fin, acá lo voy corrigiendo. La idea es que ustedes lo corrijan, lo hagan. De esta foto van a entregar solo a ella, silueteada solo a ella. Y aquí miren algo que me pasó, que es muy seguramente les puede pasar, y es que cuando ustedes tienen una selección activada, los píxeles están enfocados aquí. Es decir, si yo quiero borrar por fuera de esos píxeles no me va a permitir, ¿sí? No me permite. ¿Por qué? Porque la carga informática está acá. ¿Cómo lo vamos a deseleccionar? De la siguiente manera. Vamos a decirle control más D, y ese control más D me va a quitar la selección. Entonces fíjense acá, tengo una selección activada y no me permite borrar, no me permite colorear, no me permite hacer absolutamente nada. ¿Qué le digo? Control D, y fíjense cómo acá esto se va a deseleccionar. Control D, deselecciona, y ahora sí me puedo enfocar en borrar otros aspectos, etcétera, etcétera. Tan acá, eso no borrarlo, pero esto de por acá sí. Entonces hoy estamos profundizando esta herramienta. Y por último vamos a trabajar los píxeles son muy parecidos, sobre todo en esta parte. Si yo le doy clic con varita mágica, ella me va a coger todo. ¿Sí ven? Me cogió muchísima información. Entonces, ¿qué hago? Tengo que bajarle la tolerancia por allá 2 a 1 para empezar a borrar. Sí, acá. Si se pasan, entonces probar con esta otra, a ver con cuál les funciona más y empezar a trabajar. Fíjense que esta es más versátil. Se empiezan a trabajar, la vamos a siluetear a ella. Listo, entonces acá estoy presentándoles otra herramienta de selección, si se sienten más cómodos con ella, para que tengamos dos herramientas. Vamos a trabajar otras, hay muchísimas. Entonces aquí la silueteo, le digo control J, y fíjense ya cómo la voy silueteando. Entonces aquí voy a colocar una capa por debajo de negro para guiarme. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿vale? Aquí silueteo a ella. Recuerden siempre en la capa. Voy a empezar a siluetear esta área. O puedo hacer lo siguiente, seleccionar lo que quiero borrar. Entonces empiezo a coger desde arriba, me meto acá. Ahí fíjense cómo se pasó, porque la tolerancia ya está muy brusca. Hasta ahí es prudente, ¿sí? Aquí me voy a empezar a revertir los píxeles. ¿Cómo lo hago? Alt más clic, ya les escribo el comando, y empiezo a retroceder lo que sobra y suprimir. Y ahí poco a poco voy limpiando el fondo. Cuando ya lo tenga más elaborado, empiezo con la herramienta borrador a perfilar esos golpes. ¿Listos? Es para que rinda más. ¿Cómo hago? Cuando me quiero devolver, entonces en la herramienta de selección, esta herramienta de selección, selección rápida, le decimos Alt más clic y él elimina. ¿Vale? Entonces esto sería lo de hoy. La idea es entregar esas 4 fotos, ya se las comparto en un momento.